As protests rage across Minnesota, U.S. President Donald Trump has weighed in on the killing of ICU nurse Alex Preddy, branding him an agitator and an insurrectionist. But investigators are still digging, officials are hedging, and the gap between power and accountability is widening fast. The name Alex Preddy is now at the center of a national confrontation in U.S. La postura de la presidencia ante la muerte de un manifestante armado reavivó el debate sobre los límites institucionales del uso de la fuerza por parte de los agentes federales. El 29 de enero de 2026, una escena inusual rompió el patrón habitual de comunicación institucional en la Casa Blanca. Durante la rueda de prensa de la tarde, la secretaria Karoline Leavitt fue interrogada sobre la actuación de la patrulla fronteriza en una reciente manifestación en Minneapolis, en la que un manifestante con licencia para portar armas murió tras recibir múltiples disparos. Lo que debería haber sido una oportunidad para ofrecer aclaraciones objetivas se convirtió en un episodio notable de desviación retórica. Cuando Leavitt respondió a la pregunta con ataques directos al periodista, acusándolo de parcialidad y de falsificar la realidad de los hechos. La rueda de prensa terminó con tensión, y el momento se difundió ampliamente, no solo por su tono, sino por lo que indicaba el creciente distanciamiento entre la comunicación presidencial y las obligaciones institucionales de transparencia. El impacto del episodio no se limitó a ese entorno. Las críticas que se hicieron eco a partir de ahí no provenían solo de opositores ideológicos. Observadores institucionales, miembros de la prensa e incluso parlamentarios del propio partido gobernante comenzaron a mostrar su malestar por la forma en que el Ejecutivo estaba gestionando el discurso público ante los hechos. La muerte del manifestante, grabada en vídeo por transeúntes, mostraba que el ciudadano abatido mantenía su arma en la funda y no presentaba una conducta amenazante. Aún así, la respuesta oficial fue una defensa incondicional de la actuación de los agentes, sin mencionar la apertura de una investigación interna. El intento de la Casa Blanca de tratar el caso como resuelto, incluso antes de que se concluyeran los informes técnicos y periciales, amplió la sensación de que el gobierno se movía por narrativas, no por responsabilidad administrativa. La situación cobró otra dimensión cuando, ese mismo día, comenzaron a circular por internet imágenes de bolsas siendo lanzadas por una ventana del ala residencial de la Casa Blanca. El vídeo, capturado desde el exterior, mostraba grandes volúmenes siendo desechados de forma inusual. La justificación oficial, dada pocas horas después, fue la de mantenimiento del edificio. Sin embargo, al día siguiente, en una entrevista, el presidente dio una explicación diferente, diciendo que se trataba del desecho de objetos personales antiguos. La disonancia entre las dos versiones encendió una alarma dentro y fuera del gobierno. El portavoz del Servicio de Administración Interna de la Casa Blanca, que suele intervenir en situaciones de aclaración logística, no fue autorizado a comentar el caso. La falta de coordinación interna de las agencias técnicas amplió el grado de especulación, pero también reveló una fragilidad en los flujos institucionales de información. A continuación, el episodio pasó a ocupar un lugar destacado en los principales noticiarios y programas de análisis. Uno de los momentos de mayor repercusión se produjo en la cadena nacional, cuando un conocido presentador satírico dedicó parte de su monólogo a la forma en que la presidencia estaba tratando los casos graves con desdén e ironía. El humor sirvió de espejo para la incongruencia percibida por una parte significativa de la población. La crítica no se dirigió solo al contenido de las declaraciones oficiales, sino a la estética del poder adoptada por la Casa Blanca,
que combinaba la desinformación con la teatralidad. No era solo lo que se decía, sino cómo se decía y lo que se dejaba de decir. Esta combinación de factores produjo un efecto inesperado. Sectores tradicionalmente alineados con el presidente, como organizaciones de veteranos y entidades a favor de la segunda enmienda, comenzaron a emitir notas pidiendo cautela e investigación. El cambio de tono fue sutil, pero significativo. En lugar de una alineación automática, surgieron pedidos de mayor prudencia institucional. El gesto provino de un senador del partido gobernante que, en una entrevista con la prensa local, dijo que ninguna autoridad, por muy alta que sea, está exenta de rendir cuentas cuando se pierde la vida de un ciudadano bajo la custodia del Estado. Este tipo de inflexión rara vez se produce sin motivo. Entre bastidores en el Congreso, los parlamentarios informaron de que las divergencias entre las versiones sobre el desecho de las bolsas en la Casa Blanca y la actuación de la portavoz en las ruedas de prensa se estaban siguiendo con creciente preocupación. La duda que se imponía no era solo sobre la veracidad de los hechos, sino sobre la estabilidad de los mecanismos de gobernanza interna. Cuando ni siquiera la información logística básica sigue un patrón de coherencia, el sistema en su conjunto entra en alerta. Al mismo tiempo, figuras vinculadas al círculo cercano a la presidencia intensificaron los intentos de desacreditar las voces críticas. Los periodistas fueron tildados de militantes, los académicos de desinformados, y cualquier divergencia pasó a ser tratada como sabotaje. La sustitución de la escucha institucional por la reacción emocional se convirtió en un rasgo recurrente. La tensión entre lo que se esperaba de un gobierno en ejercicio, sobriedad, moderación y capacidad de respuesta, y lo que se estaba ofreciendo, fragmentación narrativa y personalismo retórico, dejó de ser un problema de imagen y pasó a configurar un riesgo de corrosión institucional. Es en este punto donde convergen el episodio de la rueda de prensa, los vídeos de la residencia y los ataques públicos a los comunicadores. No son casos aislados. Forman parte de un mismo movimiento de desplazamiento de los canales formales de rendición de cuentas hacia un terreno en el que el control de la narrativa parece más importante que el cumplimiento de los deberes públicos. Y cuando este desplazamiento se acentúa, el sistema debe reaccionar no solo con críticas, sino con mecanismos de contención y restablecimiento del orden. Por eso seguimos acompañando cada uno de estos movimientos. No se trata de especular sobre intenciones, sino de registrar patrones. Y cuando los patrones cambian, como ahora, el periodismo comprometido con el seguimiento institucional debe estar presente. Si usted valora este tipo de análisis, este espacio seguirá atento a los acontecimientos. A partir de ese momento, diferentes instituciones interpretaron la situación como una señal de desequilibrio en el funcionamiento del Ejecutivo. Lo que inicialmente parecía un desliz retórico aislado, una respuesta desmedida durante una rueda de prensa, comenzó a configurarse como parte de un patrón más amplio de reorganización de los canales de autoridad y desarticulación de los protocolos tradicionales de rendición de cuentas. El propio Congreso, presionado por las contradicciones en las versiones presentadas por la Casa Blanca, convocó audiencias en dos comisiones distintas, una dedicada a la seguridad interna y otra dedicada a la transparencia gubernamental. En estas sesiones se pudo observar un raro movimiento de convergencia entre parlamentarios de diferentes partidos. El reconocimiento de que los mecanismos de control estaban siendo tensados por una gestión que operaba cada vez más a través del rendimiento y menos a través de rutinas institucionales verificables. Es en este contexto que la figura de Caroline Leavitt
pasó a ocupar un puesto. Su juventud, a menudo presentada como una virtud comunicativa, se convirtió en una señal de desajuste entre la función que desempeña y los requisitos históricos del cargo. La decisión de dar prioridad a los influencers digitales como interlocutores en detrimento de la prensa tradicional no fue solo un gesto estético. Según los analistas de comunicación política, representó una ruptura con el modelo de rendición de cuentas que caracteriza la tradición democrática estadounidense desde mediados del siglo XX. Al retirar del centro del diálogo institucional a los profesionales capacitados para formular preguntas basadas en datos y pruebas, la Casa Blanca señaló que prefería operar en un entorno en el que la narrativa no pudiera ser confrontada con rigor técnico. El efecto colateral de esta elección fue inmediato. Varias entidades periodísticas, incluidas organizaciones no partidistas de supervisión de la libertad de prensa, emitieron comunicados denunciando lo que calificaron como un deliberado debilitamiento del espacio público de verificación. Paralelamente, los editoriales de los grandes medios de comunicación comenzaron a tratar a la figura de la secretaria de prensa como un eslabón debilitado entre la presidencia y la sociedad civil. Sin embargo, las críticas no se limitaron al ámbito de la comunicación. Expertos en administración pública comenzaron a cuestionar el impacto de este nuevo modelo de interacción sobre la legitimidad de los actos ejecutivos. La duda planteada por profesores de universidades como Georgetown y Yale no se refería a la capacidad técnica de la portavoz, sino al efecto acumulativo de una estrategia que evita la contradicción y desalienta el escrutinio cualificado. Mientras tanto, el Departamento de Justicia mantuvo un silencio institucional sobre la muerte del manifestante, limitándose a notas que repetían la información inicial proporcionada por las agencias involucradas. Esta ausencia de pronunciamiento formal se interpretó como un intento de evitar un enfrentamiento directo con el Ejecutivo. La Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota, presionada por parlamentarios y grupos civiles, inició una investigación preliminar basada en vídeos independientes. Aunque la iniciativa partió del ámbito local, los juristas que siguen el proceso consideran la posibilidad de que el caso evolucione hacia un proceso federal. Una eventual acusación de los agentes o de sus superiores directos podría obligar al Departamento de Justicia a pronunciarse rompiendo la actual línea de contención. En ese mismo periodo, organizaciones tradicionalmente alineadas con el Ejecutivo comenzaron a alejarse gradualmente de la narrativa oficial. La Asociación Nacional del Rifle, que en los últimos años ha mantenido un firme apoyo al gobierno, emitió una nota inusualmente cautelosa afirmando que el porte legal de armas debe respetarse incluso en situaciones de manifestación pacífica. La declaración, aunque genérica, fue interpretada como una crítica indirecta a la conducta de la patrulla fronteriza. En el Senado, los parlamentarios del ala moderada evitaron las manifestaciones públicas, pero internamente mostraron su preocupación por la forma en que el caso podría ser utilizado en las campañas electorales de la oposición. El riesgo de desgaste, según un memorándum interno de una consultoría política, no radica solo en el episodio en sí, sino en la forma en que el gobierno maneja las críticas. Este movimiento también tuvo repercusiones en las bases. Grupos locales, antes alineados con la administración federal, comenzaron a expresar su malestar por la escalada de tensión entre el Ejecutivo y la prensa. En reuniones comunitarias en el interior de estados como Wisconsin y Ohio, votantes republicanos de larga data dijeron a periodistas regionales que esperaban más sobriedad por parte de la Casa Blanca ante las muertes que involucraban a las fuerzas federales. La crítica se centraba menos en la ideología y más en el método. El uso de ironías en las ruedas de prensa
La insistencia en confrontar a los periodistas y la negativa a reconocer la necesidad de una investigación pública se señalaron como signos de desconexión con el sentimiento de parte del electorado conservador. Esta desconexión fue explotada por figuras del propio campo republicano que mantienen aspiraciones nacionales. Gobernadores y exsenadores comenzaron a sugerir que la actual administración federal representa un modelo agotador, marcado por la sobreexposición y la volatilidad. Uno de ellos, en una conferencia reciente en Carolina del Norte, afirmó que la fuerza de un gobierno se mide por su capacidad para reconocer los errores y corregir el rumbo. La frase, aunque no mencionaba directamente al presidente, fue ampliamente interpretada como una crítica a la actual gestión del Ejecutivo. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando un grupo de juristas presentó una carta conjunta ante la Corte Suprema solicitando que la Corte se pronunciara sobre los límites del uso de la fuerza en las protestas autorizadas. El gesto no tenía como objetivo un juicio inmediato, sino señalar que, en el ámbito jurídico, existía una creciente preocupación por la ausencia de parámetros claros. El Tribunal Supremo, como era de esperar, no respondió directamente, pero los ministros jubilados, invitados a comentar el caso en foros académicos, afirmaron que el precedente abierto por la falta de una investigación formal puede generar una inseguridad jurídica duradera. Lo que se observa, por lo tanto, es una convergencia inusual. La comunicación, la seguridad, la política, la justicia y la opinión pública se articulan en torno a un mismo eje de tensión: la capacidad o la negativa del Ejecutivo de comportarse dentro de los marcos institucionales. Cuando este comportamiento se desvía de forma reiterada, diferentes segmentos del sistema comienzan a reaccionar, no por motivos partidistas, sino por instinto de preservación. Por esta razón, seguimos este caso con atención. Cuando diferentes instituciones se mueven en la misma dirección, incluso sin coordinación directa, es porque algo estructural está en marcha. Análisis como este existen para mapear este movimiento con precisión, evitando conclusiones apresuradas y ruido. Si este tipo de lectura es importante para usted, este canal permanece a su disposición, con el compromiso de seguir observando con claridad y responsabilidad. Siguen surgiendo diferentes interpretaciones sobre lo que indican los acontecimientos más recientes con respecto a la organización del poder en Estados Unidos. Para un grupo de juristas que sigue el caso de manera atenta y continua, el debate ha dejado de limitarse a la evaluación jurídica del uso de la fuerza en un episodio aislado. La preocupación central se ha desplazado hacia el proceso por el cual los instrumentos tradicionales de investigación están siendo gradualmente vaciados de contenido, sustituidos por una dinámica discursiva que privilegia la lealtad política en detrimento de la responsabilidad institucional. La insistencia de la presidencia en minimizar la gravedad de lo ocurrido, junto con los intentos de enmarcar a los comunicadores críticos como actores hostiles, es interpretada por estos analistas como un alejamiento relevante de los fundamentos republicanos clásicos. Desde esta perspectiva, el riesgo no reside solo en la negativa a reconocer un fallo, sino en el intento persistente de redefinir los contornos de la responsabilidad pública. Por otro lado, hay interpretaciones que evitan centrar el análisis exclusivamente en el Ejecutivo y adoptan una visión más amplia del funcionamiento institucional. Para estos analistas, el episodio pone de manifiesto la dificultad estructural de las instituciones para responder a un modelo de presidencialismo que no se organiza a partir de decisiones formales puntuales, sino de una ocupación continua del espacio discursivo.
Los investigadores dedicados al estudio de las relaciones entre el poder y el lenguaje sostienen que este patrón altera la función tradicional de la comunicación gubernamental. El Estado pasa a actuar menos como emisor de directrices y más como centro permanente de disputas narrativas. En este contexto, la secretaria de prensa deja de ejercer únicamente el papel de portavoz técnica y pasa a actuar como mediadora simbólica de la figura presidencial. Como resultado, los criterios de verdad institucional se basan menos en pruebas verificables y dependen más de la capacidad de movilización de las versiones presentadas. El debate actual se centra en la amplitud de estos efectos y en la posibilidad de corregir este rumbo. Algunos observadores consideran que el sistema aún cuenta con salvaguardias funcionales. El Congreso mantiene instrumentos para exigir transparencia. La prensa conserva sus propios canales de investigación y el Poder Judicial sigue siendo formalmente autónomo. Por el contrario, otros analistas advierten que el desgaste acumulado de la confianza entre estas instituciones y la sociedad crea un entorno en el que incluso las decisiones técnicamente sólidas se reciben con recelo. Este escepticismo difuso, alimentado por la superposición entre el funcionamiento institucional y el espectáculo político, dificulta la construcción de consensos mínimos. Estudios realizados por investigadores de la Universidad de Michigan indican que la personalización excesiva del debate público corroe la legitimidad institucional a un ritmo más acelerado de lo que se preveía hace 10 años. Esta erosión de la legitimidad se hace perceptible en las repercusiones inmediatas. La cobertura periodística, antes centrada en los hechos centrales, pasó a interpretar la actuación del gobierno como una dinámica continua de dispersión de la atención pública. La sucesión de episodios paralelos, que incluyen desde gestos atípicos en el ala residencial de la Casa Blanca hasta enfrentamientos verbales en conferencias de prensa, produce un efecto acumulativo de fragmentación. Según los expertos en comunicación política, este fenómeno no debe entenderse necesariamente como una manipulación deliberada, sino como el resultado sistémico de un estilo de gobierno basado en la producción constante de ruido. El efecto práctico es una sociedad ampliamente informada, pero con dificultades para convertir la información en un procesamiento institucional coherente. Esta dificultad de procesamiento se refleja en reacciones sociales fragmentadas. Mientras que el núcleo más fiel al Ejecutivo sigue resistiéndose a cualquier forma de crítica, sectores anteriormente neutrales comienzan a mostrar claros signos de agotamiento. Encuestas recientes apuntan a una caída de la confianza de los votantes independientes en las declaraciones oficiales de la Casa Blanca, especialmente tras la divergencia entre la versión institucional sobre los vídeos del ala residencial y las manifestaciones informales del propio presidente. La Oficina de Ética Gubernamental solicitó aclaraciones a la Oficina de Comunicación de la Casa Blanca sobre los criterios adoptados para la acreditación de la prensa, mientras que el Consejo de Inspectores Generales Federales inició un proceso de escucha para evaluar los riesgos para la integridad administrativa de los protocolos internos de investigación. Estas iniciativas aún no constituyen rupturas abiertas, pero indican un cambio en la forma en que el sistema reacciona ante tensiones prolongadas. Juristas con experiencia en administraciones anteriores observan que existe un límite informal, pero decisivo, a partir del cual la retórica política debe ceder espacio al reconocimiento técnico de los hechos. Cuando no se respeta ese límite, la tensión abandona el plano discursivo y pasa a interferir directamente en los flujos operativos de las instituciones.
Lo que comienza como una disputa narrativa tiende a convertirse en desorganización funcional, haciendo que la gobernabilidad dependa más de la inercia burocrática que de la coordinación efectiva del centro de poder. El escenario permanece abierto y en constante formación. No hay consenso sobre cuáles serán los próximos movimientos institucionales ni sobre si el Ejecutivo optará por recalibrar su conducta. Algunos expertos consideran plausible que el presidente utilice la inestabilidad como justificación para endurecer aún más su retórica, reforzando la idea de un asedio permanente. Otros consideran que la presión acumulada puede llevar a una reorientación táctica, con cambios en el equipo de comunicación, retrocesos puntuales y la reanudación de los protocolos formales. La experiencia reciente demuestra que ambas estrategias ya se han empleado en ciclos anteriores. El elemento distintivo del momento actual radica en el grado de desgaste acumulado y en el aumento del escepticismo, incluso entre sectores que antes mantenían un apoyo constante. Independientemente del camino que se adopte, lo que se observa es una disputa en curso sobre los límites del poder presidencial en un régimen democrático. La muerte del manifestante, la inestabilidad de la comunicación oficial, las incoherencias en las versiones presentadas y la respuesta fragmentada de las instituciones componen un mismo cuadro de inestabilidad narrativa. El sistema político de los Estados Unidos, concebido para funcionar a partir del equilibrio y la contención recíproca entre los poderes, se enfrenta al reto de responder a una forma de gobierno que actúa en las zonas periféricas de estos marcos formales. La forma en que se afronte este reto tendrá un impacto directo en la calidad institucional de los próximos ciclos. En este contexto, el seguimiento continuo y analítico deja de ser solo un ejercicio interpretativo y pasa a funcionar como un instrumento de defensa cívica. En un entorno marcado por la confusión entre hecho y ruido, entre política y espectáculo, entre versión y responsabilidad, observar con rigor se convierte en un gesto esencial. Es con este compromiso que seguimos atentos. Este canal sigue dedicado a acompañar los acontecimientos, ofreciendo contexto, densidad y responsabilidad editorial.